Bueno, y continuamos en las 5 de las 7. Tenemos un debate electoral de dos candidatos al Congreso de la República, como les había comentado, de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú. Partidos que llevan a Keiko Fujimori, en el caso de Fuerza Popular, y a Verónica Mendoza, en el caso de Juntos por el Perú, que según las últimas encuestas están ahí, están peleando ahí puestos expectantes. Vamos a presentar, en principio, a Jaime Abensur. Él es candidato al Congreso por Fuerza Popular con el número 33 y a Hernán Núñez, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, también con el número 33. ¿Estoy en lo correcto? Los dos son con el número 33. Muy buenas noches, señores. Quizá me he equivocado. Buenas noches, Omar. Efectivamente, entiendo que somos los dos, ambos los números 33. Perfecto. Entonces, un debate entre 33. Quería empezar con este video que se difundió, ha sido público el día de hoy, de la candidata Keiko Fujimori, donde ya directamente entra el choque, entiendo, y dice que tienen que derrotar a la candidata Verónica Mendoza y a Johnny Lescano porque tienen propuestas populistas. ¿Cómo toma esto? ¿Cómo toma este video, señor Hernán Núñez? Buenas noches, Omar. Buenas noches. Yo creo que en realidad eso evidencia la poca capacidad de propuesta que hay frente a una situación complicada como es la de la pandemia, y entonces se está recurriendo nuevamente a que va a combatir a la izquierda y al populismo como si ese fuera el único caballito de batalla que pueda ofrecer. Yo creo que los peruanos lo que están esperando son propuestas para salir de la crisis. Estamos en una crisis la peor que hemos vivido en nuestra historia republicana, y en ese sentido las personas están esperando propuestas frente a cómo recuperar el empleo, qué se va a hacer con el tema de la vacuna. Hay preocupación, por ejemplo, cuánto va a durar la cuarentena o si van a hacer con más frecuencias. Entonces hay un montón de preocupación y de incertidumbre en la gente, que lo que está esperando son propuestas para salir de una crisis que no solamente es sanitaria, es política, es una crisis social y es una crisis económica. Entonces creo que por ahí hay que encauzar el debate. Y justo es un buen punto el que toca. ¿Usted está a favor de la cuarentena en la que nos encontramos en este momento, en esta cuarentena focalizada, mucho más laxa que la del año pasado? ¿En Juntos por el Perú están de acuerdo con las políticas que se están tomando en este momento en el gobierno, o qué harían ustedes? Para nosotros la cuarentena todo da pie a que era inevitable. Es decir, se veía las estadísticas del incremento de contagios, se veía las estadísticas que las camas UCI ya estaban faltando, y entonces lo que sí nos preocupa es que se haya anunciado la cuarentena cuando en el cronograma de la cuarentena anunciada el tema de bonos, de los recursos para las ollas comunes, entre otras medidas, se vayan a implementar después, ¿no es cierto? Entonces es imposible realizar una cuarentena si es que el Estado, el gobierno, no garantiza, digamos, una serie de recursos que va a permitir que la gente pueda realizar la cuarentena en sus casas. La mayoría vive del día a día, la mayoría vive de la informalidad, y entonces no es posible realizar una cuarentena sin que el Estado garantice precisamente las condiciones para hacerla. Por eso que es importante que los bonos se entreguen lo más inmediato posible, y el tema de los recursos para las ollas también, que además ya tienen recursos transferidos para ello. Claro que sí. Candidato Abensur, para la réplica correspondiente, ¿no? La señora Keiko Fujimori se tiene que colgar, como dice el señor Núñez, de la izquierda por una falta de propuestas de parte de Fuerza Popular, y también si ustedes están de acuerdo o no con la cuarentena, o qué hubieran hecho ustedes de haber sido gobierno en una coyuntura tan difícil como la que estamos atravesando. Mira, no, Omar, bajo ningún aspecto. Keiko Fujimori no se cuelga del saco de nadie. Y está clarísimo. Digamos, lo que nosotros proponemos es, primero, atacar de llano y de pleno el tema de la pandemia. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y es la propuesta que tenemos, y sí tenemos propuestas, Omar. Tenemos propuestas como, por ejemplo, aplicar, una vez que ingresemos al gobierno, porque vamos a ser gobierno, 70.000 pruebas moleculares diarias, y justamente, Omar, para poder cercar el virus y no seguir administrando crisis como venimos administrando hasta el momento. Solamente sabemos cuántos muertos hay. Es una cosa de locos. Entonces, ahora ya tenemos una cosa increíble, no saber, por ejemplo,
no sabe, por ejemplo, si el 9 de febrero llegan las vacunas. Pero además hay algo que me preocupa muchísimo de mi colega de Juntos por el Perú. Él sigue hablando de bonos y la plata se empieza a acabar, Omar. Entonces, lo que nosotros hablamos, Fuerza Popular propone trabajo productivo, empezar a dar trabajo a la gente, pero un trabajo productivo y además un trabajo formal. Porque si seguimos dando bonos, Omar, vamos a empezar con la maquinita, que eso es lo que nos preocupa y contra eso vamos a luchar. No podemos bajo ningún aspecto volver y saltar al pasado nuevamente y tener el mismo problema que muchos de nosotros ya conocemos. Posiblemente los más jóvenes no lo conozcan, pero los que tenemos entre 49 y 50 años lo conocemos perfectamente, Omar. Señor Núñez, para la réplica, ¿no? Un gobierno de Verónica Mendoza implicaría volver a aquellos fatídicos años 80, cuando el Perú estaba reventado no solo por el terrorismo galopante, sino por una hiperinflación, y cuando se creía que el dinero se podía imprimir y que el dinero era ilimitado. ¿Son responsables financieramente cuando sueltan sus propuestas, entendiendo que ya estamos en una situación económica bien, pero bien complicada? Y claro, uno se pregunta, démosle bonos a todo el mundo, pero ¿de dónde sacamos toda esa plata luego? Sí, bueno, yo creo que siempre hay necesidad de asustar a la gente, ¿no? Entonces, en principio me queda claro que Fuerza Popular está en contra de los bonos. Estamos en una cuarentena de 15 días y que posiblemente se incremente a un mes más. Si Fuerza Popular tiene la fórmula mágica para en un mes crear una serie de superempleos y de cantidad de empleos que va a sacar a todos de la necesidad, ¿no es cierto? Yo les creo, pero yo creo que es más complicado que eso. Y en ese sentido lo que el gobierno debe asegurar son los bonos. Ya en la primera etapa de la pandemia cometimos el error de que los bonos se lleguen mañana, tarde y nunca, porque hubo muchas personas que estuvieron excluidas de la entrega de bonos. Entonces, en esta cuarentena creo que el Estado debe asegurar los bonos, que no se agota allí, ¿no es cierto? Porque también tiene que haber recursos para las ollas comunes que están en aumento, ¿no es cierto? Y están organizándose cada vez más en todo el territorio nacional y están ajenos de una política pública más allá de un presupuesto que se les ha dado para atender la emergencia. Sí, claro. En ese sentido, para nosotros desde Juntos por el Perú, es importante que el Estado también garantice una serie de créditos de financiamiento a las pequeñas y las medianas empresas. No se puede pensar salir de la crisis económica pensando solamente en un rescate a las grandes empresas, cuando son las pequeñas y las medianas empresas las que significan el 70% de la población económicamente activa. Bueno, pero ojo que Reactiva, y la data es pública, ojo que Reactiva no solo benefició a las grandes empresas, gran cantidad de los beneficiarios fueron micro y pequeñas empresas las que pudieron acceder a estos préstamos garantizados por el Estado. Entonces eso no es del todo cierto tampoco. Y yo insisto en el tema del financiamiento, porque el Perú que van a recibir cualquier gobierno, sea de Juntos por el Perú o de Fuerza Popular, en el 2021, es un Perú totalmente distinto, un Perú que está más endeudado, un Perú que tiene un déficit tremendo, es decir, gasta más de la plata que ingresa. Entonces, ¿cómo van a hacer para financiar todo eso? ¿Con el impuesto a la riqueza, que creo que es una de las propuestas que tienen en Juntos por el Perú? Sin duda, para nosotros es importante establecer el debate de una nueva reforma tributaria para que quienes tengan más paguen más. Yo creo que, en efecto, el Perú que vamos a recibir después de la pandemia no solamente tiene que ser otro, debería ser otro. Es decir, no puede ser que mantengamos un país en medio de la peor crisis sanitaria manteniendo los privilegios de sectores empresariales. En ese sentido, me parece importante establecer que una nueva reforma tributaria puede dar los recursos para que el Estado garantice una serie de medidas necesarias para salir de la crisis. Ahí me gustaría el comentario del candidato Abençur, ¿no? En Fuerza Popular están de acuerdo con aumentar los ingresos del país a través de más impuestos a las empresas, en este caso un impuesto a la riqueza como propone Juntos por el Perú. ¿Qué les parece ese enfoque? Bajo ningún aspecto, Omar. Lo que nosotros planteamos, y sí tenemos propuestas, y está en nuestro plan de trabajo, Omar, está plasmado en nuestro plan de trabajo, nosotros no nos vamos a correr de esa situación, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros planteamos, primero, por ejemplo, como te vuelvo a repetir, trabajo y empleo productivo y trabajo formal, pero para que no parezca que solamente se trabajan con las grandes empresas como trata de señalar mi colega del número 33,
tenemos el plan, dentro de nuestro plan de trabajo, tenemos el plan de atacar, por ejemplo, la zona rural. 3 millones de empleo a los campesinos que tienen situación de subsistencia. ¿Pero cómo? Darles trabajo, pero un trabajo formal. Ya. ¿Pero qué tipo de trabajo? ¿Pero cómo? El trabajo de, por ejemplo, construir ellos mismos, con apoyo del Estado, sus canales de regadío, sus pozos, para mejorar su sistema productivo de sus tierras. Esa es una propuesta concreta, por ejemplo. A ver, pero hay una pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿quién es el que genera el empleo en el país? Esto tiene que entenderlo también la gente, ¿no? ¿No es la empresa privada la que genera el empleo o tiene que ser el Estado el que genere el empleo? Porque si no, estamos volviendo también a lo mismo, a los años 80. Pero mira, Omar, lo primero que tenemos que hacer con la empresa privada, o con la empresa en general, o con la informalidad en general, es formalizar a todos. Ese es un trabajo que tiene que hacer el Estado. Y lo que Fuerza Popular plantea en ese sentido, ¿ya?, por ejemplo, ¿ya?, es trabajar con el sistema de cero costo en licencias de funcionamiento para que el empresario pueda empezar a trabajar de una vez, puede empezar a aportar al sistema previsional, puede empezar a aportar al sistema de salud. La formalidad es primero lo que tenemos que empezar a trabajar. Ahora, con relación a lo que te acabo de decir hace un momento, Omar, es obviamente el Estado el que tiene que salir bajo los programas que tiene actualmente, Sierra Exportadora, Sierra Azul, todos esos programas que atienden actualmente a muy poca gente, tienen que empezar a trabajar y a reactivarse. Esto es un tema de gestión, Omar. Esto no es un tema de bla, bla, bla y de ponerlo bonito y seguir diciendo que que el Estado siga dando bonos, vamos a seguir dando bonos y que la plata siga por ahí dando vueltas, ¿no? Ahora, un tema para cambiar, irnos del espectro económico, lucha contra la corrupción, que me parece clave, ¿no? En ambos casos. Usted es candidato Hernán Núñez, fue regidor en la época de Susana Villarán. Susana Villarán fue acusada y ella lo aceptó de haber recibido dinero de las constructoras brasileñas para la campaña contra el no. ¿Qué se propone desde Juntos por el Perú para que los partidos políticos no sean vulnerables o no le tengan que responder luego a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a las grandes transnacionales? Bueno, en principio creo que es importante anotar que toda reforma política que ha avanzado en ese sentido debe contemplar que ya no se deba considerar el aporte privado en las campañas políticas, ¿no es cierto? Eso además democratiza la participación política de quienes deseen aspirar a un cargo de elección popular, porque en efecto pueden haber partidos o ciertos políticos más propensos, digamos, a llegar a acuerdos con determinados intereses privados. En ese sentido, para nosotros es fundamental que el aporte de privados, ¿no es cierto?, no esté contemplado en las campañas políticas, porque en efecto después son representantes no de la gente, sino de esos intereses privados. Y en ese sentido, el Estado debe cumplir su rol de difusión de las propuestas de los partidos políticos de manera más, digamos, más puntual. Más bien, eso debe ser un poco hipócritas, porque en el sentido de que, a ver, la señora Susana Villarán nunca declaró que recibió esa plata de Odebrecht, en este caso, para su campaña. Era plata no declarada. Entonces, ¿no es mejor más bien transparentar y decir, sí, mira, a mí tales empresas me han dado dinero, me han financiado la campaña política? Entonces, yo ya como elector sé, mira, ese candidato está con estas empresas. ¿No es mejor ser transparente? No, yo creo que no. Yo creo que más bien la fiscalización debiera ser más agresiva para impedir que el dinero privado ingrese en el debate o en las campañas políticas, porque además lo que genera ese ingreso del interés privado es una desigualdad en cuanto a propaganda, entre capacidades, ¿no es cierto?, de poder generar más elementos de propaganda electoral. Entonces, ahí ya hay un quiebre, digamos, de iniciar en condiciones iguales de distintos partidos políticos. Yo creo que la manera más eficaz de cortar el interés, la penetración del interés privado en el Estado, pasa primero por establecer reglas claras en las campañas electorales y que el Estado, y a través de los medios de comunicación,
se generen las condiciones para que todos los partidos políticos puedan presentar sus propuestas en condiciones iguales. Ahora, candidato Abençur, en el caso de Fuerza Popular, a la interna han hecho una discusión sobre este tema, hay un mea culpa, y no me refiero solo por las investigaciones que sigue la señora Keiko Fujimori en el caso de los supuestos aportes de Odebrecht que habría dado a sus campañas, sino incluso por declaraciones del propio CEO, de la cabeza del BCP, que dice que le entregó dinero en maletines y que este tampoco fue declarado. Esto ha sido tocado dentro del partido, de las candidaturas. ¿Qué van a hacer para evitar, digamos, que financiamiento privado tan grande pueda manipular decisiones políticas? Tú has dicho algo muy importante, Omar, y es el tema de la transparencia. Eso es un tema fundamental y eso lamentablemente en el país carecemos de ese tipo de cosas. Con relación al proceso que lleva Keiko Fujimori, que ya, por cierto, tiene más de 5 años en investigación, sin que exista todavía una acusación formal. Entonces, mira, no lo sé, la Fiscalía hace su trabajo, Keiko Fujimori ha estado hasta en 3 oportunidades presa, pero no llegamos a ninguna conclusión. Seguimos en el aire con ese tema. Y ya pasaron 5 años. ¿Y entonces de qué hablamos? O sea, ¿tenemos o no tenemos acusación formal? ¿Sabemos o no sabemos? Sí, pero más allá de la investigación, más allá de la investigación a la cual no me quiero meter tanto porque usted no es que, digamos, no está dentro de todo el proceso legal, ni mucho menos. Yo hablaba básicamente de empresas que dan dinero a los partidos políticos, este dinero no se declara. Eso pasó con el BCP, así lo reconoció el propio señor Dionisio Romero, que entregó maletines en una casa en La Molina. ¿Cómo hacemos para evitar nuevamente eso? Transparentar las cosas. Transparentar las cosas y básicamente eso, transparentar las cosas, nada más. Ahora, para otro tema, para ir avanzando con el debate, porque dado usted ha estado en el Congreso de la República bastante tiempo, conoce el Parlamento por dentro, el señor Núñez ha sido regidor en la Municipalidad de Lima. ¿Creen que haya algo que hacer para profesionalizar la labor legislativa? ¿Creen que el Parlamento, el desgaste que tiene el Parlamento con la ciudadanía, también tiene que ver mucho con la calidad de las leyes que salen de estos parlamentos, no solo el de ahora, sino el de los últimos años? ¿Hay trabajo, hay alguna propuesta que hacer ahí, señora Abençur? Sí, sin duda. Primero, lo que tenemos que hacer al llegar al Congreso de la República es reducir el número de comisiones. Eso es lo primero que tiene que hacer. Luego, limitar o disminuir las funciones de la Junta de Portavoces. No podemos seguir trabajando con estos niveles de improvisación. El Congreso no puede seguir trabajando con estos niveles de improvisación. Otra de las cosas que nosotros planteamos, o que yo planteo en este caso, es continuar, por ejemplo, Omar, con la virtualidad. El Congreso debe seguir sesionando de manera virtual. ¿Pero para qué? Por ejemplo, eso va a significar un ahorro considerable al momento de que ingresen los 130 nuevos, ¿ya? Y va a prevalecer la función de representación. ¿Y cuál es el ahorro que va a significar esto? 2 millones de soles aproximadamente para que no entremos nuevamente en el debate de que si cobran o no cobran la instalación de los congresistas. Por eso la virtualidad debe continuar. Los de provincia se pueden quedar en provincia. Recuerde que ahora tenemos peruanos en el extranjero, ¿correcto? Claro. Entonces, desarraigar, y no es un tema por si acaso no es un tema no sé, se me fue la palabra, pero tranquilo. no podemos desarraigar a los parlamentarios de provincia. Por ejemplo, Omar, Madre de Dios tiene un solo parlamentario. Perfecto. Usted lo desarraiga de su zona y la gente se queda sin lamentablemente sin parlamentario. Nos gana el tiempo, señor Núñez. Ahora también nos gustaría escuchar la propuesta que usted quisiera llevar a este Parlamento de conseguir un escaño, ¿no? Su propuesta emblema también. Bueno, en principio yo creo que el Parlamento tiene que recuperar su función de representación.
Yo creo que las leyes son malas porque tenemos parlamentarios que están priorizando otros temas. Yo no veo al Parlamento preocupado en la discusión que en plena crisis le está preocupando a la gente. Por ejemplo, yo no he visto al Parlamento preocupado de por qué el subsidio al transporte público no ha llegado, lo que hubiera impedido, ¿no es cierto?, que el aumento que se da en todas las líneas de transporte público exista actualmente. Y hubiera hecho que, por ejemplo, se pueda tratar de respetar el aforo en el transporte público que hoy por hoy no da más. Y la gente va apretada, y va apretada porque tenemos un sistema de transporte público donde la gente se gana el día a día. El subsidio que ya ha sido transferido a ATU en una correcta implementación, pudiera haber evitado eso, el incremento de los pasajes. Entonces, para nosotros es importante que el Congreso comience a discutir los temas que le importan a la gente. Yo creo que el Congreso se distrae, ¿no es cierto?, se entretiene en cosas que son minucias que no resuelven los problemas de la gente, y que por eso es que tenemos muchos peruanos que ven al Congreso de manera muy distante. En ese sentido, en plena crisis también creo que se debe discutir, y esa es una posición que tenemos desde Juntos por el Perú, de la reducción de sueldos de los congresistas. Estamos en un contexto de crisis, muchos peruanos la están pasando mal, y digamos, cuando decimos que hay que cortar los privilegios, nos referimos a los privilegios de los poderosos de siempre, y eso contempla a los empresarios, a los malos empresarios, a ciertas empresas mercantilistas, pero también al sector político, que tiene que dar claras señales de que no puede seguir dentro de esos privilegios. Perfecto, muchas gracias para ambos. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Jaime Abensur, candidato al Congreso por Fuerza Popular con el número 33, y Hernán Núñez, candidato al Congreso por Juntos por el Perú con el número 33. Ya los conocen, los han escuchado, así que ustedes tomarán sus decisiones. Pero muchas gracias para ambos. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos para hablar justo de una de las propuestas, un nuevo proyecto que acaba de ser aprobado en el Congreso, en la Comisión de Transportes del Congreso. La línea aérea de bandera, la línea aérea del Bicentenario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos seguir soñando hasta el cielo, señores. Vamos a una pausa y hablamos de eso.